Hoy sí que vas a entender circuitos. Ingeniería eléctrica. La asignatura de circuitos es una de las más suspendidas dentro de las carreras de ingeniería en España, como otras asignaturas con alto porcentaje de suspensos. Circuitos no es difícil. Lo que ocurre es que si no se entienden bien los conceptos y las fórmulas se aprenden de memoria, es normal que en los exámenes a la mínima que cambie algo sea muy complicado resolver el ejercicio. Este video lo hacemos con el objetivo de que vayas entendiendo los conceptos de la asignatura, al menos empezando desde lo básico. Si quieres que sigamos profundizando en esta asignatura, háznoslo saber en los comentarios. ¿Qué son los circuitos? Comencemos desde lo básico. ¿Qué es un circuito? Un circuito es un camino cerrado por el que fluye la corriente eléctrica. Es como un sistema de tuberías donde fluye el agua, pero en vez de agua moviéndose por tuberías, tenemos electrones moviéndose por cables. Para entender los circuitos, primero necesitas familiarizarte con algunos conceptos clave. Corriente. La corriente eléctrica es el flujo de los electrones a través de un conductor. Se mide en amperios. Tensión. La tensión, también llamada voltaje, es la fuerza que empuja a los electrones a través del circuito y se mide en voltios. Resistencia. La resistencia es, aunque no se debe utilizar la misma palabra para su definición, como más se entiende, es como la resistencia al flujo de la corriente. Cuanto mayor sea la resistencia, menor será la corriente que fluye, y se mide en ohmios. Vamos con uno de los principios fundamentales en los circuitos eléctricos. La ley de Ohm establece que la corriente es un circuito al igual a la tensión, dividida por la resistencia. Esto significa que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Imagina un circuito como una tubería de agua. Si aumenta la presión de agua, equivalente a aumentar la tensión, más agua fluirá a través de la tubería, siempre que la resistencia en la tubería, similar a la resistencia eléctrica, no aumente. Tipos de circuitos. Los circuitos pueden ser de dos tipos principales, en serie y en paralelo. En serie, donde los componentes están conectados uno tras otro. La misma corriente fluye a través de cada componente. E importante, la tensión se divide entre ellos. Si un componente se desconecta, se detiene el flujo de corriente. El paralelo. Los componentes están conectados en múltiples caminos. Ahora la tensión es la misma en todos los componentes, pero es la corriente en la que se divide entre ellos. Si un componente se desconecta, los otros continúan funcionando. Ahora hablemos de cómo resolver problemas de circuitos en los exámenes. Te encontrarás con circuitos que contienen resistencias, fuentes de voltaje y corriente, y tal vez condensadores o inductores. Deberá aplicar la ley de Ohm y las reglas para circuitos en serie y paralelo para encontrar corrientes, tensiones y resistencias equivalentes. En los exámenes de circuitos, los problemas pueden variar desde la resolución de circuitos simples hasta el diseño de circuitos más complejos. Estos son algunos ejemplos de los problemas que te pueden caer para que veas que no son para tanto. Calcular corrientes y tensiones en un circuito dado. Determinar resistencias equivalentes en circuitos en serie y paralelo. Resolver circuitos con múltiples fuentes de corriente o voltaje. Diseñar circuitos para cumplir ciertos requisitos. Entender la asignatura de circuitos puede parecer un desafío, pero entendiendo bien los conceptos no deja de ser una asignatura más. Si prefieres llevar la asignatura con ayuda de clases particulares que te ayuden a entender realmente los conceptos y los ejercicios de tu profesor, envíanos un email a info.academiatech@gmail.com y nos pondremos manos a la obra. Estamos especializados en clases online para ingeniería en toda España. Un saludo y nos vemos en el próximo video.